Lo último en Noticias Caracol. Muy buenas noches y atención, el gobierno nacional ordenó hace algunos minutos al alcalde de Cartagena medidas extraordinarias para enfrentar los casos de COVID-19 en su ciudad. La primera de ellas es que cierren 6 barrios, entre ellos el Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón, La Esperanza, San Fernando y La María. También que se mantenga el aislamiento preventivo obligatorio de todos los pobladores del distrito y que la fuerza pública haga cumplir a cabalidad esta restricción. Además, el gobierno, a través del Ministerio del Interior, ordenó aumentar la vigilancia epidemiológica y las ayudas a los habitantes de esos sectores de La Heroica. Buenas noches, los saludamos en última edición y como les acabamos de contar, el gobierno nacional tomó medidas extraordinarias después de una visita que realizara el fin de semana la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a esa ciudad. Andreina, es que la situación en Cartagena es realmente preocupante. Hoy La Heroica llegó a los 100 muertos por COVID-19 y a más de 2.220 el número de contagiados. A pesar de las medidas de la alcaldía, no se ha podido frenar la desobediencia social. Estos videos muestran el panorama que se registra desde las 3 de la madrugada en el mercado de Basurto de Cartagena, plaza en la que está prohibida la venta al detal. Cuando son las 8 de la mañana quieren que uno se vaya. ¿Con qué uno va a pagar los arriendos? ¿Con qué va a comer los pelados si no ganamos? La orden en Basurto es que solo se le permita la entrada a los comerciantes mayoristas. Sin embargo, esto no se estaría cumpliendo. Que deben presentar la Cámara de Comercio para los propietarios de los negocios que funcionan dentro de la plaza y a los trabajadores que sean acreditados mediante una certificación. Los habitantes del barrio Pie de la Popa están en desacuerdo con el tránsito por sus calles de los compradores y vendedores del mercado. Señalan que esto podría disparar el contagio del coronavirus. Estas personas no todas llevan los elementos de bioseguridad necesarios en esta época. Lastimosamente, también observamos que no hay una autoridad que acompañe y vigile el transitar de estas personas por el barrio. En Cartagena, 106 personas han fallecido por el COVID-19 y 1.320 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad. Con enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades respiratorias. En ese orden de ideas se hizo la solicitud para que a esa población en riesgo se le garantice la toma de la muestra. Otra preocupación de las autoridades son las fiestas con música a alto volumen y licor que se vienen realizando en calles y casas de distintos barrios de Cartagena. Y en Bogotá la situación empieza a inquietar a las autoridades. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos superó ya el 40% y quedó cerca del límite para decretar la alerta naranja. Tampoco se descarta que se tomen medidas más drásticas. Angie Camacho, ¿cuáles serían esas medidas? Buenas noches. Buenas noches. El tema tiene literalmente a la alcaldesa de Bogotá y a las autoridades sanitarias de la capital con los pelos de punta. Y es que Bogotá estaría a punto de elevar su alerta en materia de emergencia hospitalaria. Hoy las unidades de cuidado intensivo llegaron al 41.9% y el distrito no descarta tomar medidas más restrictivas en caso de que continúen incrementándose los contagios. Esto dijo el secretario de Salud de Bogotá. Cuando subamos del 50%, nos faltan 8 puntos para subir al 50%, allí ya no estaríamos en amarillo sino en naranja, y si llegamos al 70% probablemente como sociedad, como ciudad, tenemos que tomar la decisión de volver a tener medidas de confinamiento. Bogotá al día de hoy cuenta con 668 unidades de cuidado intensivo, de las cuales 280 se encuentran ocupadas. Y para que se hagan una idea del incremento de ocupación, al 27 de abril la capital tenía un 29% de ocupación en estas unidades. Al 11 de mayo esta creció un 34% y hoy hablamos del 41.9%. Hay que recordar que la alcaldesa ha señalado que cuando esta llegue al 70%, inmediatamente se cierra una cuarentena más estricta en la capital. De los 7.400 casos de contagio que hoy tiene Bogotá representan el 33% del total nacional. Angie, eso en Bogotá, pero vamos ahora al departamento de Antioquia. Allí, a pesar de que ha habido un manejo ejemplar por parte de las autoridades para evitar la propagación del COVID-19, hoy se encendieron las alarmas. ¿Por qué? Se lo preguntamos a Sebastián Palacios.
Antioquia llegó a 933 casos confirmados con COVID-19. Según las autoridades, el incremento en la curva tiene que ver con 3 focos, principalmente Hidroituango. Allí se confirmaron 192 casos de coronavirus, seguido del Urabá antioqueño, Carepa y Turbo, donde las autoridades confirman más de 40 militares con el coronavirus. Además de la indisciplina en la ciudad de Medellín, donde en una misma familia 16 personas resultaron confirmadas con el COVID-19. De ahí el llamado de las autoridades a permanecer en casa y salir estrictamente cuando sea necesario. Feliz noche. Gracias, Sebastián. Y en el Valle del Cauca la curva de contagio por coronavirus está en ascenso. Stephanie Perlaza, ¿cuáles son las cifras de COVID-19 en ese departamento y cuáles son las ciudades con más casos? Buenas noches. Buenas noches. En el Valle del Cauca hay 2.673 casos confirmados para COVID-19. 1.725 de estos casos están siendo manejados en casa, 41 en hospitales y 80 están en unidades de cuidados intensivos. 133 personas han fallecido a causa del virus y 694 lo han superado. Los municipios con mayor número de casos son Cali con 2.057, sigue Buenaventura con 285, Palmira con 60 y Jumbo con 52 casos confirmados. Información desde la capital del Valle. Stephanie Perlaza, Noticias Caracol.